en esa sesión, me hace el favor de manifestarlo y con mucho gusto yo les vuelvo a dar los temas. Tenemos un examen parcial, sí es verídico lo que me comentaban aquí, que el examen debe de iniciar a las 8 de la noche y de esa forma, pues atendiendo a las instrucciones de decanatura y junta directiva, pues lo tenemos que hacer de esa forma. Ya ustedes también, pues bastante favorecidos con eso, ya están todos cómodos, ya están en sus casitas y ya les va a ser más factible poderse conectar. El examen es sobre 25 puntos porque 5 puntos ya los trabajamos con una tarea que ustedes hicieron el favor de enviar y con una comprobación que fue la que ustedes hicieron, la última que tuvimos. Entonces el examen es sobre 25 puntos. También me han preguntado cómo va a ser, si es pregunta directa o si va a ser de qué forma, subrayado o de qué forma. No he elaborado el examen, pero voy a hacerlo. Lo que sí he determinado es que lo vamos a hacer de falso y verdadero, por favor, porque realmente estos temas filosóficos son un poquito, bueno, no un poquito, era completamente a criterio muy personal, pero nos vamos a enfocar en aspectos de aportes filosóficos y también en el tema de la obra. Sobre eso va a versar el examen con dos series de falso y verdadero, por favor, para que ustedes lo tengan ahí preparado. No sé si hay alguien que tenga pendiente tener conocimiento del contenido del examen o podemos continuar. Bueno, creo que todos están enterados entonces. Habíamos platicado la semana pasada, el día viernes, de Jus Naturalismo y Jus Positivismo, que son de los temas que vamos a abordar. Estas son corrientes filosóficas y en cuanto al programa, estos están descritos como en la segunda unidad. Si ven ustedes su programa, son varias corrientes filosóficas, incluso el programa no las cita todas, pero son muchas corrientes filosóficas las que son importantes y en esta ocasión vamos a ver 4 que son las que vamos a abordar en el examen. Les preparé unas diapositivas de estas corrientes filosóficas. También sé que les tengo que enviar hoy mismo el resumen de Platón que les había preparado, pero no había tenido tiempo de terminarlo. Entonces tengo una presentación que les hice de las corrientes filosóficas para que ustedes se enfoquen en eso. Ya están bien delimitadas de lo más importante que a nosotros nos interesa, para que ustedes las tengan ahí y hagan el favor de leerlas y de estudiarlas. Las tengo en una presentación de PowerPoint. No comparto, respeto, pero no comparto agotar una clase pasándoles una presentación e ir leyendo diapositivas, porque eso se vuelve pues desesperante para ustedes, que yo les vaya leyendo lo que ustedes mismos están leyendo, ¿verdad? Entonces yo les voy a trasladar esas diapositivas para que ustedes las lean, por favor, el día de mañana. Pues si gustan, pues nos conectamos un momento si alguien tiene alguna duda, pero caso contrario, el contenido que va en las diapositivas es el necesario, más lo que hemos visto del glosario y los 12 folletos de Aristóteles y de Platón que les voy a enviar. Caso contrario, pues no tendríamos ningún punto nuevo para el día de mañana y yo voy a estar conectada por si alguien tiene alguna duda, pues con mucho gusto podemos platicarlo. Felipe, perdone, ¿usted iba a hablar? No, licenciada, disculpe, se enseñó el micrófono. Ah, va, muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, vamos a primero agotar un poquito, por favor, el tema de la obra. Por favor, no sé con quién podemos empezar. Felipe, aprovechando que se tenía encendido su micrófono, por favor. Un poquito de repaso de esto y luego ya voy a abordar el tema de las corrientes filosóficas, por favor. Raúl González, ¿qué nos puede contar de la obra, por favor? ¿Cómo va? ¿Ya terminó de leerla?
¿Qué nos puede comentar al respecto? Licenciada, eso es maldad pura, fíjese. ¿Por qué? Encienda Porque, porque, su cámara. porque le pregunté el examen y me ataca, eso no se vale, Lick. No es ataque, es repaso. Es repaso. Vea, yo le soy sincero, comencé a leer el libro, pero no lo entendía. Entonces opté por escuchar el podcast que está en Spotify. Voy por la mitad y voy hasta el momento donde llegan a una cena, si no estoy mal, a un banquete. Ese es el principio, Raúl. Pero de eso va, es una hora porque me comienzan a explicar que quién es Júpiter y quiénes son los dioses que mencionan ahí, qué significaban para ellos. Igual lo tengo que escuchar unas 2 o 3 veces porque sí soy un poco para entender el tema. No, nada que ver, oye, no es así como usted dice. Usted bien pilas, mire cómo va, en qué semestre va, eso no cabe ahorita. Lo único que sí, por favor, ahí le encargo, porque me está diciendo es el principio, dice que ya va por la mitad. Una hora del podcast. Evidentemente que no es cierto. José Mario Dubón. Sí, licenciada. Continúe, por favor. Después vamos con Carlos Alberto Hernández. Pues la verdad, fíjese, licenciada, que para serle honesta, yo no he empezado a leer el libro. Sí tengo la noción de que es como que están en un banquete, valga la redundancia, donde están hablando del amor, hablan de los... Fíjese que la verdad con la mitología griega no soy muy ávido, pero entiendo de que los dioses tenían nombres de planetas en esa época y que dan una pequeña representación de que cada planeta está relacionado con, bueno, son como el dios del amor, el dios de la guerra, el dios del mar, pero para serle completamente franco, todavía no lo he empezado a leer, me estaba mudando esta semana, entonces sí me quedé un poquito atrás con eso, hombre. Bueno, me imagino que ustedes lo están escuchando junto con Raúl, entonces. Fíjese que yo no lo estoy escuchando, la verdad lo estoy leyendo, Vale. no... Qué bueno. Bueno, entonces ahí también, por favor, ahí lo escucha o lo lee, por favor. Solo denme un segundito, por favor. Pero lo escuchamos. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Gracias, licenciada. Pues sí, la verdad es que sí, ya tuve tiempo de leer el libro y de escuchar el audio, las dos cosas, porque sí creo que es importante. Obviamente la lectura es un poco compleja, los términos de los que se habla. Sí, como ya veníamos platicando, el tema principal del banquete o del libro en sí es la narración sobre ese banquete y los puntos de vista que diferentes filósofos tienen acerca de lo que es el amor. Es importante conceptualizar que de acuerdo a la época en que se filosofaba en ese entonces, y de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a los principios que tenían en ese tiempo, es importante, para no confundirse, sobre todo, es importante conceptualizar, ¿no? Como el tema como el tema de lo que se hablaba también anteriormente, que estuvimos hablando acerca el mito del andrógino, creo que lo llaman ahí en el libro, ¿no? Que de la unión hombre y mujer y hombre y la forma como existen amores buenos, amores malos. Entonces es bien importante conceptualizar tener noción y en el audio creo que hay una parte interesante porque van dando explicación sobre qué representaba para los griegos el amor, decía algo como que para nosotros hoy en día el amor es más en un contexto romántico, mientras que para ellos es en otro contexto. Entonces, eso me pareció interesante destacar, que hay que conceptualizar. Y
Y sí, básicamente, para mí lo importante en relación a nuestro curso es que en sí lo que habíamos hablado de las leyes naturales y de cómo el amor entre las personas es, por ejemplo, se puede manifestar en aspectos como la guerra, aspectos como la paz, porque es ese amor que se tiene entre las personas lo que lleva a la sociedad a regular y a buscar el bien común, podríamos decir. Ujú. Esa es la parte que creo que rescatable bueno, el libro en sí es muy interesante y todo lo que se habla es muy interesante, pero en sí para el curso, en temas de, como le digo, del derecho, de la sociedad, de cómo la búsqueda de la felicidad y del bien común es lo que es lo que ellos definen como amor y es lo que prácticamente ha hecho que las personas pues tengan es una ley natural que lo que buscamos es la paz, Ujú. o sea, vivir en paz, vivir en armonía. Pues eso es lo que podría comentar, licenciada. Muy interesante el Gracias. libro, muy interesante, muy bonito. Bueno, Buenas noches, sí. licenciada. Buenas noches, Felipe. Sí, disculpe, no pude contestar hace un rato, tenía un problema aquí con el micrófono. No tenga pena. Bueno, en realidad lo que entiendo por lo poco que he leído sobre este libro es que el tema central de Platón habla sobre lo que es el amor y da la curiosidad también de que hay personajes que son pareja. Entonces habla un poco los personajes, un poco de retórica, también menciona un poco sobre los celos. Básicamente lo que he comprendido hasta el momento. Ujú. Prácticamente es esto, todos los personajes, el tema principal siempre viene siendo el amor, que inspira, que lo hace. Muy bien, pues fíjese que sí, pues efectivamente como los compañeros han comentado y sí los insto por favor a que continúen con esto porque que sí es parte de lo que he solicitado que hagamos. Pero hablando específicamente de la obra, vemos temas del amor y vemos que sí, como bien decía aquí una persona, el amor como lo vemos como un tema más romántico, también tenemos que encuadrar esa metáfora del libro como en qué vamos a poner en práctica ese amor y vemos que ellos relacionan el amor como dedicación, como esmero, como propósito y nosotros pues pongámoslo en práctica no solo en temas sentimentales hacia otra persona del mismo o de distinto sexo, sino que amor a los hechos que hagamos, amor a lo que hacemos, amor al propósito que tenemos y el mismo empeño y la misma dedicación y lo mismo de tenerlo en mente a la primera hora del día y todavía cuando nos vamos a acostar seguimos pensando en eso y todavía lo soñamos, pues con ese mismo amor que sentimos por alguna persona, con ese mismo amor tenemos que poner en práctica y desempeñar nuestros distintos actos, ¿verdad? Vamos a pasar ya, por favor, al tema de las corrientes filosóficas. Como les comentaba, el día viernes platicamos de dos de estas corrientes que vamos a abordar en esta unidad. Pero platiquemos de qué son las corrientes filosóficas. Y esas corrientes filosóficas son esas distintas agrupaciones de filósofos que se reunían según sus características, según sus opiniones compartidas sobre aspectos filosóficos. Lo que estamos haciendo aquí estamos comentando como nuestro punto central la obra, por ejemplo, y empiezan todos a decir cómo van, otros pudieron haber dado sus puntos de vista, a mí me parece que no es así, yo apoyo eso. Esto es como poner en práctica las corrientes filosóficas. Un grupo de personas que en este caso eran filósofos tienen un tema en común y esas corrientes filosóficas son las distintas opiniones y características manifestadas de forma compartida con un punto específico. Y el punto debatiendo, buscando la verdad, según ellos, pues, ¿verdad? Según sus aportes, viendo quiénes daban las opiniones sobre estos y las opiniones, los puntos centrales de esas corrientes filosóficas, pues era sobre derechos hacia las personas. Ya les comentaba el día viernes, dentro de las corrientes filosóficas existen son los aportes de cada uno de ellos y dos o tres o más de ellos
coincidían en una forma de pensar y otros lo dicen de una forma contraria. Entonces, lo que tratan ellos es de llegar a un punto en común y la finalidad pues es discutir y lograr un método, conceptos abstractos que son puestos en práctica ahora en la humanidad. Empezaron dentro de ellos, pues tenemos la clasificación de estos filósofos que sus corrientes filosóficas se enfocaban en temas sobre el amor, por ejemplo, sobre la paz, sobre el materialismo. Tenemos distintas corrientes filosóficas, tenemos el racionalismo, el positivismo, el dogmatismo, pragmatismo, sociologismo, y estas eran parte de las corrientes que ellos manifestaban. Es como lo que estamos viendo o escuchando, leyendo ahorita en la obra, pues vemos que había un grupo de personas reunidas y ellos estaban opinando sobre distintos temas, sobre la ética, sobre la moral. Esas son corrientes filosóficas, es todos estar discutiendo algún punto en común y dentro de ellos pues ir compartiendo, debatiendo sus puntos de vista, defendiendo sus puntos de vista hasta llegar a una verdad pura a criterio de ellos, ¿verdad? Dentro de las corrientes filosóficas, pues hablábamos del iusnaturalismo como un derecho abstracto, como un derecho no escrito, que en aquel momento era un derecho natural, un derecho divino. Si trasladamos ese derecho natural y ese derecho divino a nuestro actuar como profesionales, vemos que como un derecho escrito son los derechos humanos, son los derechos inherentes a la persona establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí es en donde se pone en práctica. Tenemos un iusnaturalismo como un derecho abstracto, como un derecho hablado, como un derecho elemental para el ser humano, mientras que el iuspositivismo pues era un derecho plasmado. Y varios de esos filósofos coincidían que el derecho tenía que ser derecho natural, porque su forma suprema de tener esos derechos abstractos, esos derechos divinos, era Dios. Mientras que en en un iuspositivismo, para ellos el derecho se establecía de una forma escrita, de una forma en la que el gobierno que estuviera era quien normaba las reglas sobre lo que los habitantes debían llevar a cabo. Y si hablamos de un sociologismo jurídico, que esa es otra corriente de la cual varios filósofos aportan o contradicen, veamos primero sociologismo jurídico. Primero hablemos ese sociologismo que existe. Ustedes en su momento llevaron una clase que se llamaba sociología. No sé si alguien recuerda, tal vez si me hace favor Marco Antonio, que amablemente tiene encendida su cámara. ¿Qué es para usted el sociologismo? ¿Qué es la sociología para usted? Buenas tardes. Pues realmente no recuerdo, pero cuando dice sociología se refiere en sí al estudio de las personas, de una sociedad. Perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. Shirley Hernández. ¿Qué dice Shirley del sociologismo? ¿Aporta lo que dice Marco Antonio? Sí, licenciada, concuerdo con el compañero que se dedica al estudio del comportamiento de los seres humanos en sociedad. Muy bien, entonces ese sociologismo jurídico es otra corriente filosófica y vamos a ver desde qué punto de vista ellos ven ese sociologismo jurídico. Para que se dé ese sociologismo jurídico, primero se hace un estudio, ya lo van a ver ahí en la diapositiva, yo les ejemplifico con unas gráficas esto del sociologismo y, por ejemplo, vemos el desempleo, vemos la desnutrición. Primero hacen un estudio sociológico, como bien decía Marco Antonio, primero ven cuáles son esos problemas que afectan a una sociedad y luego los van seleccionando y dicen, aquí hay problemas de desnutrición, aquí hay problemas de analfabetismo, aquí hay problemas de otros temas, ¿verdad? Entonces van seleccionando y ese sociologismo es ese estudio que se hace a una sociedad detectando los problemas que ésta tiene y la parte jurídica es pues normar las conductas, esas conductas que están perjudicando a una sociedad.
Vemos que en la sociología jurídica este ya es un derecho escrito, porque el ser humano, si no tenemos, si teniendo plasmadas las leyes como tal, de forma escrita, pues es un poquito complejo y en muchos casos no se cumple. Imagínense si todavía estuviéramos con un justnaturalismo, que nuestro temor sería, por ejemplo, no tener una vida eterna si no se cumplen. Si yo les expongo esto, alguien que me pueda, que guste participar, si yo les expongo a qué corriente o de qué filósofo estoy refiriéndome, en el momento en que les digo que si no se cumplía con una norma de una corriente filosófica, no se lograba una vida eterna. ¿A qué filósofo me estoy refiriendo? ¿A Platón? ¿A Platón? ¿Quién más coincide con Maynor? Bueno, ¿Qué manda Damaris? ¿Le escucho? la idealista creía en que había una eternidad. Y Carlos Alberto, usted, a Santo Tomás de Aquino, Carlos Alberto, ¿usted a qué filósofo cree que nos referimos cuando les digo que incumplir, si se hubiera hecho un estudio sociológico en ese momento, atendiendo a la corriente filosófica del sociologismo jurídico, y se dice, si no se cumple con esa ley moral, no se tiene una vida eterna? ¿Usted coincide con los compañeros que se refiere a Platón o podría pensar en otro filósofo? Sí, licenciada, pareciera que es cuando hablamos de temas así divinos, sí, es una corriente más idealista. Yo sí pensaría que es el justnaturalismo y Platón como uno de sus máximos exponentes, ¿verdad? Muy bien, miren, vamos a ver que pues se enfoca mucho a Platón, nos enfocamos mucho a Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, pero hay diversidad de filósofos que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que conocer. Por ejemplo, cuando hablamos del positivismo jurídico, podemos, a Descartes, que era conocido como el filósofo de la moral, como bien dice aquí alguien que está participando, el positivismo, pues José Mario, le escucho. No, es que me estaba recordando de las clases de filosofía y recuerdo que Kant era alguien que hablaba mucho de la vida eterna y de sobre cómo las consecuencias de los actos morales que nosotros, bueno, de los actos inmorales que nosotros teníamos aquí en la tierra, podían conllevar a que la vida no fuese eterna, pero no estoy 100% seguro. ¿Quién recuerda algo de las personas que han estado leyendo? Algo de esto. Fíjense que les decía del positivismo, pues esto tomamos en cuenta el aporte de Augusto Comte, que para... Roger, ¿le escucho? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Fíjese que yo también una vez leí una frase de Manuel Kant decía, el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Entonces, refiriéndose que el justnaturalismo estaba por encima, pero en realidad lo que hacía que el hombre pudiera expresarse o desenvolverse en una sociedad era el positivismo. Buena aportación del compañero. Gracias, Roger. Pues les decía, del positivismo también, esto se le atribuye a Augusto Comte, y para Augusto Comte no admitía otra realidad que los hechos. Nada, no habían intuiciones, solo experiencias. Entonces podemos establecer que un positivismo, según Augusto Comte, para que sea aceptado, dicen, no hay intuición, no hay presentimiento, solo experiencias debidamente establecidas. Nos estamos refiriendo a que para él
sus aportes deben de ser escritos para ser válidos. El racionalismo, René Descartes, no sé si ustedes han escuchado esta frase de pienso y luego existo, ¿verdad? Esto se refiere al racionalismo y él decía que nuestros sentidos son supremos y que estos nos pueden llegar a engañar en algún momento. Los sentidos no nos permiten ver la realidad, un presentimiento no nos permite ver la realidad, de manera que para él la razón y la conciencia está también en lo manifestado y en lo experimentado, en lo comprobado. Entonces, si vemos muchos aportes de estos filósofos, son lo que para nosotros ahorita como profesionales nos importa en decir, bueno, pero ¿cuáles son los medios de prueba que tengo? Y vemos también en un caso, por ejemplo, en un ámbito penal, decimos, necesitamos agotar tiempo, modo y lugar para establecer realmente o ver cuáles las pruebas. Ya vieron que en las distintas áreas del derecho, nosotros hablando en los procesales, civil, mercantil, laboral, todos esos áreas procesales que nosotros ya conocemos, dentro de esos esquemas que nosotros ya conocemos y las personas que han llevado ya algunos casos como casos prácticos, ven que tenemos esa etapa de pruebas, de aportar pruebas, de contradecir pruebas. Sabemos que en el ámbito penal todavía tenemos, presentamos ciertas pruebas para iniciar un proceso penal y todavía se le da más tiempo al ente acusador para que presente nuevos medios de prueba si los tiene. Nosotros como abogados defensores decimos no hay más medios de prueba que se puedan comprobar, por lo tanto, tal cosa. Entonces, vemos que nosotros hoy en día necesitamos de un derecho escrito para poderlo exigir o para poderlo debatir. El materialismo, por ejemplo, se lo atribuimos a Marx, Aristóteles, porque ellos establecen que lo que es real es la materia existente. Vemos que aquí ya teníamos nosotros conocimiento en algunas sesiones anteriores, hablábamos también de Aristóteles en cuanto al materialismo, pero no solo es Aristóteles, también Marx y Hegel coinciden con esto, que lo importante y lo válido es la materia existente, que no basta con imaginarse, sino que se necesita tocar la realidad. Y para él solo existían los átomos, solo existe el hoy, no existen otras situaciones posteriores. Y vemos que, como les digo, no solo Aristóteles coincide en ese punto de vista, sino también Marx y Hegel, que son otros filósofos que vamos a ir conociendo más adelante. Y a esto es donde atienden esas corrientes filosóficas. Un punto medular que se tiene, quienes aportan, quienes apoyan ese punto de vista. Pues en el materialismo vemos que son varios. En idealismo no hay realidad, solo hay fuerzas espirituales. Se habla de una idea eterna, de una idea infinita, de la universalidad puesta en Dios, que la unión con Dios une almas. Podríamos, todos ustedes me van a decir Platón, pero también vamos a tomar en cuenta a Kant, ¿verdad? Que esa es otra corriente filosófica en la que estos dos filósofos coinciden. Entonces volvemos a lo que les decía al inicio, esas corrientes filosóficas se refieren a las distintas agrupaciones de los filósofos que reúnen y coinciden o debaten sus características y sus opiniones, ¿verdad? No sé si alguien tiene algo más que aportar o tiene alguna duda. ¿No? Licenciada, Manda, Carlos Alberto. sí, también en sí, creo, en lo que he entendido es de que estas corrientes es parte de una evolución de la filosofía del derecho, según lo que estaba leyendo también. Sí. Es decir, por eso el justnaturalismo como que es una de las primeras corrientes por lo mismo, porque se basaba mucho en temas de divinos, cuando todavía no existía una ciencia muy precisa, muy exacta, no existía el método científico. Y el positivismo, en cambio, sí ya surge
en la siguiente época, donde ya como usted decía, con Augusto Comte, pues ya se tiene otra noción de la ciencia y de cómo es y cómo funciona incluso la propia naturaleza. Y así después eso es lo que he entendido, evoluciona ya en otras corrientes y se van mezclando, incluso entre corrientes filosóficas se van mezclando, porque hay algunos filósofos, algunos doctrinarios que mezclan corrientes porque consideran importante, así como lo hemos venido platicando nosotros también, pues siempre es importante tener presente, por ejemplo, los preceptos de Dios, y eso no nos aleja de poder hacer estudios científicos, poder tener, así como el positivismo, que ya es más basado en el método científico, ¿verdad? No nos aleja porque mientras tengamos valores y principios basados incluso en la religión y en Dios, pues podemos aplicar el derecho escrito, pues por ejemplo, podemos aplicarlo teniendo presente los principios y valores divinos, pues podríamos decir. Muy bien, miren que lo que dice Carlos Alberto, ponemos en práctica todo eso, pero no dejamos de poner esos valores y principios divinos. ¿Se puede tener valores sin tener una religión? Por supuesto. Bien que todos tenemos esos valores divinos, tenemos nosotros como profesionales tanto conocimiento ya en tantas leyes, pero siempre tenemos ese tema y siempre decimos, eso no es moral, y a veces decimos lo moral es legal o lo legal será moral, ¿verdad? Ustedes, es tan complejo esto, pero bien como dice Carlos Alberto, no dejamos nosotros hoy en día con un punto de vista legal, porque nosotros con este nivel que tenemos ya en la práctica legal, ya no vemos los problemas. Yo siempre lo ejemplifico de esa forma, ya no los vemos como que estuviéramos, si estamos en un primer nivel, miramos todo distinto, que si nos subimos a un segundo nivel lo miramos desde arriba, ya lo miramos de una forma macro, entonces nuestro punto de vista es distinto, nuestro punto de vista siempre es un punto de vista legal. Si ustedes se dan cuenta, cualquier tema que ustedes, o cualquier plática que ustedes escuchen ahora, todos van viendo en dónde lo vamos encuadrando. Pero como dice Carlos Alberto, no dejamos de tomar en cuenta esas leyes divinas, ese jus naturalismo, y lo tenemos plasmado y es nuestra primera ley, la Constitución, ¿verdad? Como decía aquí una persona, no sé si era señorita o un joven, que sin tener religión sabemos que existen esos principios, porque no lo vemos como una ley suprema, como una religión, sino como lo vemos como principios humanos, ¿verdad ustedes? Y tenemos una institución encargada de velar porque ese jus naturalismo se cumpla, ¿verdad? Que no es realmente como tal un derecho divino, un derecho abstracto, sino que ya lo tenemos plasmado en la Constitución, ¿verdad? No sé si alguien tiene algo más que aportar, si no, yo he terminado la sesión, ahorita les traslado el material que les tengo y, como les digo, mañana ya no tenemos ningún tema pendiente, yo voy a estar conectada por si alguien tiene alguna duda, estoy para servirles. ¿Verdad? No sé si alguien tiene algún aporte. Gabriela, ¿qué manda? Gabriela, no le escucho, disculpe. Perdón. No sé, Ligda, si ya dieron alguna información de cómo va a ser el examen. Sí, creo que tal vez usted no está todavía en la sesión, creo, Gabriela. Sí, es que va a ser tarde, Lidia, perdón. No tenga pena. Va a ser falso y verdadero. Les decía, solo tenemos 25 puntos porque ya tenemos 5 ganados. Quienes presentaron la tarea y la comprobación, ¿verdad? Ustedes, 25 puntos, falso y verdadero. Sí, Edgar, así se llama el libro. Si va a ser motivo de evaluación el libro, en este momento no. En este momento, solo lo que ya les he compartido, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, entonces, quedo a sus órdenes. Gracias por su tiempo.
y mañana estaré conectada por si alguien tiene alguna duda. Si no, pues no hay ningún tema pendiente. Que tengan buena noche.